Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Compartimos el Evangelio del día martes, Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 1. Estamos comenzando un nuevo capítulo. Estos días estamos hablando sobre el capítulo 6 de San Marcos y hoy vamos a pasar al capítulo número 7. Y en el capítulo 7 nos va a presentar la palabra de Dios, que es tener el corazón lejos de Dios. A veces nuestro corazón palpita, se emociona, a veces nuestro corazón se siente feliz, contento y alegre por cosas materiales, por cosas superfluas, por cosas efímeras que se acaban. Pero muy pocas veces nuestro corazón se alegra en el camino de Dios, se alegra en la misa, en un retiro, en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ver qué significa el corazón está lejos de los caminos de Dios. Cuando Jesús se acerca a un lugar, llegan los fariseos y se ponen a ver, son los detalles exteriores, que se laven las manos, que se bañen, que anden aseados, que anden bonitos para la foto. Dice Jesús, esa gente tiene un corazón muy lejos y lejos de Él. Vamos a compartir este Evangelio de San Marcos 7, 1 y siguiente para entender cómo nuestro corazón se aleja o se aparta de Dios. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del primer libro de los Reyes. El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos, y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar del cual has dicho, yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo
en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 83 vamos a responder todos. Qué agradable, Señor, es tu morada. Todos. Qué agradable, Señor, es tu morada. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Todos, qué agradable, Señor, es tu morada. Hasta el gorrión encuentra casa, y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Todos, qué agradable, Señor, es tu morada. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Todos, qué agradable, Señor, es tu morada. Pues un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de ellos. Y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Todos, qué agradable, Señor, es tu morada. Aleluya, aleluya. Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen las tradiciones de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres.
Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda del templo, ya no pueden hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvi y vamos a compartir hoy el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 1. San Marcos, capítulo 7, versículo 1. Ayer leíamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6. Hoy vamos a ver la continuación. ¿Cómo reconocer a Jesús? Ayer hablábamos un poquito de cómo podíamos reconocer a Jesús en la fracción del pan. ¿Se acuerdan? A Cristo se reconoce en la fracción del pan. Cristo está hablando de la fracción del pan, Cristo está hablando de la Eucaristía. Le mostré los capítulos, los versículos. Y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, nos vamos a encontrar con los fariseos. Los fariseos no reconocían a Jesús. Los fariseos no reconocían al Señor. Los fariseos, los escribas, tenían rabia hacia Jesús. Tenían molestia porque Jesús arrastraba al pueblo, porque Jesús le predicaba la palabra, hacía los milagros. Eso no les gustaba. No era monedita de oro Jesús para ellos. Y entonces resulta que hoy vemos a los fariseos y vemos a los escribas, algunos escribas, criticando a los discípulos de Jesucristo, criticando a los discípulos del Señor, porque están comiendo. Miren la secuencia. Ayer hablamos de reconocer a Jesús en la Eucaristía, San Marcos capítulo 6. Hoy hablamos de que los discípulos de Jesucristo estaban comiendo. Y a la hora de comer, pues no habían cumplido con las tradiciones que tenían. No habían cumplido con las tradiciones que tenían. Y las tradiciones que tenían era que cuando usted iba a comer, llegaba del mercado, bueno, entonces se lo voy a leer, se lavaban las manos hasta el codo, se lavaban la cabeza, casi que se bañaban, hacían un ritual, que no lo pedía la palabra, que no lo pedía Dios, pero eso estaba por encima de cualquier cosa. Y entonces Jesús les habló claro, Jesús les habló por derecho y les dijo: su corazón está lejos de Dios. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas de hombre. Los fariseos, los escribas y los saduceos sí enseñaban la palabra de Dios, sí enseñaban las sagradas escrituras, sí hablaban de Dios, pero tenían doctrinas de hombres
que estaban contaminando y dañando la sana doctrina que hacían que la persona se alejara de Dios. Por ejemplo, el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. La Biblia dice honrar a papá y a mamá, ayudarle en sus necesidades, proveerle. Dios quería que los judíos quisieran a su familia, amaran a sus padres, amaran a sus madres. ¿Qué hacían los escribas, los fariseos, los saduceos? Por quedarse con el dinero de las personas, le decían: mire, usted agarra, se mete la mano al bolsillo, saca el dinero y dice: con este dinero puedo ayudar a mi papá, a mi mamá a comprar un mercado, una medicina. Puedo ayudar a mi papá y a mi mamá con una necesidad que tenga. Pero resulta que el templo se está cayendo, se está destruyendo. El templo hay que construirlo. En vez de dárselo a papá y a mamá, honra a padre y madre, lo agarro y lo declaro ofrenda del templo. Se lo doy al templo y entonces no hay ningún problema. Y Jesús le dijo: las cosas no son así. La palabra de Dios dice que papá y mamá se debe honrar. Y por eso Jesús le llegó a decir: su corazón está lejos de Dios, enseña doctrinas de hombre. ¿Cómo apartamos el corazón de Dios nosotros? ¿De qué manera los cristianos hoy día apartan el corazón de Dios? Cuando colocan por encima de la ley de Dios los mandatos de los hombres. Cuando colocan por encima de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, mandatos humanos. Y eso a Jesús no le gusta. Entonces, ¿cuál era la preocupación de la comida? Que se lavaran las manos. Lo más importante, la gente no estaba pendiente de qué iban a comer, cómo se iban a alimentar, cómo era el compartir, sino que estaban todos pendientes a ver quién se lavaba las manos y quién no se lavaba las manos. ¿Cómo la ven? La hipocresía de los escribas, fariseos y saduceos llegó a tal punto de que querían no colocar el centro de atracción en el alimento que comían, sino en las abluciones, en las tradiciones que ellos poseían, que ellos tenían. Y entonces Jesús no aprueba esto. Y así nos pasa a nosotros. A veces anteponemos nuestros caprichos, a veces anteponemos nuestras tradiciones, a veces anteponemos nuestras cosas antes que las cosas de Dios, y es un error, y eso no debe hacerse. ¿Conoces alguna persona que coloca las cosas del mundo por encima de las cosas de Dios? Y eso hay que evitarlo. Las tradiciones de los hombres están matando las tradiciones de Dios y no debemos andar cumpliendo esos caprichos. Dios dice: no matarás. Palabra de Dios. Dice el mundo: apliquen eutanasia, apliquen la muerte de los niños en el vientre de la mamá. Eso se llama matar. Tradiciones de los hombres. Y ustedes ven que aprueban leyes y hacen todo lo demás. Dios dice, Mateo 19:5, hombre dejará padre y madre, se unirá a su esposa. Dice hoy el mundo: hombre dejará padre y madre y se unirá a su hombre. Hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Tradiciones de hombres. Las tradiciones de los hombres están haciendo que nosotros vayamos cambiando la palabra de Dios, vayamos cambiando el mensaje de Cristo. Es lo que aplican los hermanos protestantes. La Biblia dice que no es necesario comulgar. ¿Cómo que no? San Juan 6:54 está pintado que... San Juan 6:54 dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Tradiciones de hombres, no Eucaristía. Tradición de la Biblia, la Eucaristía. Hechos 2:42, fracción del pan. Hechos 2:46. ¿Cómo la ven? Entonces, nosotros no podemos cambiar lo que Dios manda. Tradición de Dios, lo que Dios manda. Por ejemplo, la confesión. San Juan capítulo 6, versículo 54. San Juan 20:23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Tradición bíblica. Y a quienes no se lo perdonen, le quedan sin perdonar. Tradición de hombres. No hay que confesarse con un hombre pecador. No podemos andar nosotros cambiando lo que manda Cristo por lo que el mundo enseña. ¿Qué dice la Biblia? De la Virgen María:
La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Mateo 1:23. Tradición bíblica. Tradición de hombres, los hijos de María. Eso se llaman tradiciones de hombres. ¿Qué dice la Biblia? El diezmo es para las viudas, huérfanos, sacerdotes y forasteros. ¿Qué dicen los falsos pastores? El diezmo es para nosotros. Y entonces Jesús dice, no, Señor. Las tradiciones de los hombres hacen que las cosas de Dios cambien. Hacen que las cosas de Dios cambien. Pero no por eso las cosas de Dios son diferentes. Las cosas de Dios siempre son las mismas. Lo que pasa es que nosotros tenemos tradiciones que cambian los mandamientos de Dios. Vamos a meditar San Marcos capítulo 7, versículo 1. Cómo nosotros alejamos el corazón de Dios colocando en primer lugar las tradiciones de los hombres. San Marcos capítulo 7, versículo 1. Vamos a buscarlo todo para meditar. Cómo nosotros apartamos o alejamos el corazón de Dios por cumplir tradiciones de hombres. Padre, es que yo quiero bautizar a mi niño. Ah, bueno, ¿cuál es el problema? Vamos a bautizarlo. Es que usted sabe que yo no tengo para colocarle un vestido, una ropa bonita. Es que yo no tengo para la fiesta. Es que yo no tengo para la pachanga. Es que yo no tengo dinero ahorita, Padre. No puedo bautizarlo porque no tengo dinero ahorita. Déjeme reunir y entonces yo después lo bautizo. La Biblia dice que el bautismo es para los niños. Hechos 2:38 y San Marcos 16:15. El que crea y se bautice se salvará. El bautismo es para la salvación. ¿Qué estás esperando por bautizar a los niños? ¿Qué dice la gente? Bautismos son fiesta, bautismos son parranda, bautismos son compartir, son vestidos. Cambiamos lo que Dios manda por tradiciones de hombres. Oye, y eso está mal. El corazón de nosotros se aleja. El corazón de nosotros se aparta de Dios. Y eso es un error. Es que vamos a construir la iglesia, vamos a levantar un templo. ¡Qué bonito! Vamos a hacerlo, pues. La iglesia es columna y fundamento de la verdad, donde nos podemos congregar, donde nos podemos reunir. Jesús fundó su iglesia, vamos a levantarlo. Tradiciones de hombre. Hay que vender miche, hay que hacer parrandas, hay que bailar pegados, hay que hacer derroche de vicio y pecado. No, Señor. Tradiciones de hombres que ustedes y yo colocamos en las cosas de Dios, y eso lleva consecuencia. La consecuencia es que nuestro corazón se aleja de la presencia de Dios, se aleja de las cosas de Dios, y muchos católicos han alejado su corazón de Dios por tradiciones de hombres. Muchas tradiciones de hombres. Es que las cosas aquí en esta parroquia se hacen de esta manera, y si usted las hace así, entonces está bien. Si no, no. Mucho cuidado con esos. Marcos 7:1. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, fueron a donde Él estaba. Fueron donde Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen las tradiciones de nuestros mayores? Comenzamos mal. Los escribas y los fariseos se creían dueños del mundo. Los escribas y los fariseos se creían la última pepsi-cola del desierto. Y eran los que colocaban las normas, eran los que colocaban las condiciones, eran los que decían la forma, cómo debían ser, cómo debía suceder todo. Y entonces los mayores dijeron: antes de comer, lávense las manos hasta el codo, hagan abluciones, que la comida se enfríe, no importa, lo más importante no es el alimento, es nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Y Jesús rascó la cabeza. Y escuchen la explicación. Los judíos y los fariseos, en general, no comen sin lavarse las manos antes hasta el codo, siguiendo las tradiciones de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas cosas por tradiciones, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Los fariseos lo que hacían eran tradiciones. Los judíos lo que hacían eran tradiciones, cambiaban todo, y entonces a Jesús eso no le gustó. A Jesús no le gusta que ustedes y yo cambiemos la palabra de Dios por tener palabras de hombre y palabras del mundo. Es un grave error. A Jesús no le gusta que ustedes y yo andemos por cambiar las cosas de Dios
aceptando cosas del mundo y cosas que no son. Por ejemplo, pensemos un momentico en las personas que son católicas y cantan en el ministerio de música. Es que el Espíritu Santo me iluminó una canción protestante y yo quiero cantarla en este momento, una canción que no es católica, que no va con la doctrina, que no va en el momento, que no es de la iglesia católica, tantas que hay, que no hay. Pero yo quiero cantarla porque eso se siente bonito. Ya va. No anule las cosas de Dios por las tradiciones que usted tiene. Es que a mí me nace que la iglesia sea viva y yo quiero saltar y brincar y quiero pegar gritos y quiero... Oye, ya va. Tus tradiciones no tienes que traerlas a la iglesia y meterlas a la fuerza para que la gente haga lo que a ti se te ocurra. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los escribas? Eso. Agarraban las cosas de Dios y las mezclaban con las cosas del mundo y decían que las cosas del mundo eran más importantes que las cosas de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy día dentro de la iglesia, que se acercan los cristianos y colocan lo más importante del mundo. Por ejemplo, diciembre. ¿Quién es el protagonista de diciembre? ¿A quién recordamos en diciembre? ¿Qué es lo que recordamos en diciembre? 25 de diciembre, ¿qué es lo que celebramos y festejamos? Tradición bíblica, el nacimiento del niño Jesús. ¿Sí o no? Tradiciones de los hombres, ¿qué se celebra en diciembre? Un tal Santa Claus, un tal San Nicolás, que no existe, que no está. Toman la figura, no del obispo Nicolás, sino de un muñequito meramente comercial y ahí lo meten. Cambian las tradiciones de Dios, de la palabra, quitan el nacimiento del niño Jesús y colocan tradiciones de hombre, que un tal espíritu de la Navidad un 21 de diciembre. ¿Cómo la ve usted? Semana Santa. ¿Qué es la Pascua? Díganme ustedes. Paso del Señor. Tradición bíblica, está en la palabra de Dios, está en las Sagradas Escrituras. Tradición humana, el día de la resurrección, mandan a los niños por allá a buscar conejos de Pascua. Tradición humana. Quitan las cosas de Dios por cosas del mundo. ¿Cómo la ve? Noche de brujas, Día de los Santos. Católicos disfrazados, católicos con yo no sé qué, católicos con cachos, con cuernos y con cola, y dicen ser católicos, disfrazan a sus hijos. Quitan las tradiciones de Dios. Dios nos invita a ser santos, no a ser brujas. Dios nos invita a ser santos, no a ser demonios. Sí, me voy dando a entender el mensaje para que ustedes y yo podamos ir captando que no podemos cambiar las tradiciones, las cosas de la Biblia por tradiciones meramente humanas. Y a veces nosotros en la vida somos tan atravesados, pero tan atravesados, que ni siquiera entendemos de esto. ¿Qué nos pide en la iglesia a nosotros que tengamos en la casa, arriba, en la puerta, en la entrada? Una señal bíblico, una crucecita, tradición bíblica, la señal de la cruz, donde había la señal no llegaba la plaga. Tradiciones de hombre, coloque en la puerta de su casa una herradura de burro, una mata de sábila, esto, tradiciones de hombres. Y así hay gente haciendo este tipo de cosas, colocando tradiciones de hombres. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Mire, yo quiero que ustedes comprendan con esta lectura de San Marcos 7:1, que no podemos tener las cosas de Dios a mi manera, a mi capricho, a mi forma de pensar, como yo diga, como yo crea. Que yo no puedo tener una iglesia a mi acomodo, a mis antojos, a mis deseos. Que la iglesia está en función de la palabra de Dios y no podemos cambiar la palabra de Dios por tradiciones de hombres. Y es donde Jesús le dice, Jesús les contestó, qué bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
Este pueblo me honra, dice, yo sí creo en Dios, yo sí amo a Dios. Sus hijos sin bautizo todavía porque no tiene platica para hacerle la fiesta. Yo sí creo en Dios, yo amo a Dios. En la puerta de su casa la mata de sábila, la herradura de burro, porque usted no cree que el signo es la cruz, la señal del cristiano. Yo sí creo en Dios, yo amo a Dios. Eres músico en tu iglesia donde participa de la parroquia y allá estás cantando música protestante y no estás cantando música de la iglesia católica. Tradiciones de hombres. Yo sí creo en Dios, yo amo a Dios, escuchando a los protestantes que andan diciendo mentiras, que María tuvo más hijos, que no hay que confesarse, que no hay que... Dice ser cristiano y pareces un protestante. Tradiciones de hombres. Cuelgan los ajos, padres, en la puerta de la casa, imagínese usted. Tradiciones de Dios, dicen ser cristianos, amar a Dios, creer en Dios. Este pueblo me honra con los labios. Señor, yo te amo, yo te quiero, yo te adoro con todo el corazón. Pero en tu casa ni siquiera te has casado por la iglesia. Yo amo a Dios, yo creo en Dios con todo el corazón, Padre. Si usted supiera cómo yo amo a Dios, pero resulta que estás guardando tradiciones de hombre. En Semana Santa llevas a tus niños a buscar unos tales conejos de Pascua. En la noche de bruja va y vistes a tus hijos de brujos y de yo no sé qué. En diciembre, el 24 de diciembre, en vez de recibir a Jesucristo, el nacimiento de Jesús, andas esperando un tal Papá Noel, anda esperando un espíritu de la Navidad, anda por ahí de supersticioso. Bueno, pues, poco de tradiciones. Tradiciones. Es que se acerca el día de la Santa Muerte y hay que celebrar la Santa Muerte. ¿Cuál Santa Muerte? ¿Usted? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y usted lee los comentarios, mire, ahí están. Católicos chimbines, católicos piratas. ¿Por qué honramos a Dios con puros labios y no lo creemos con el corazón? Y dice, es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son preceptos sino de humanos. ¿Cómo la ve? Miren, hermanos, vamos a estar muy claros que dentro de la iglesia hay mucha gente fanática, supersticiosa, que viene a traer sus culturas, viene a traer sus cosas, y eso hay que evitarlo. Y hay que saber la sana doctrina. Y hay que saber las cosas de Dios. Es que vamos a rezar el Santo Rosario a yo no sé quién. El Santo Rosario bíblico es el Ave María y el Padre Nuestro. Pero es que quiero rezar el Rosario a yo no sé qué, a yo no sé qué, a yo no sé qué. Oye, yo le enseño a usted el Santo Rosario bíblico. San Lucas 1:26, San Lucas 1:42, Mateo 6:9, el Padre Nuestro y el Ave María. Pero es que yo quiero rezar otro rosario, yo quiero, mire, usted allá con sus tradiciones, la tradición de la Biblia es esta. Padre, pero es que yo quiero que sea de esta manera, yo quiero que usted cambie. Mire, si fuera por la gente, si fueran por las personas, meten una cantidad de cosas, meten una cantidad de enseñanzas que no son bíblicas. Y hay que tener cuidado con eso. Nosotros los sacerdotes somos los primeros encargados de velar porque el pueblo no ande en cosas malas. Usted sabe qué es que se me acerque una persona y me diga, Padre, bendígame esta agua. Y yo le pregunto, ¿y para qué? Me diga, lo que pasa es que el brujo me mandó, Padre, a que usted bendijera el agua porque va a ser un despojo allá a mi esposo que se está portando mal. Sinvergüenza. Le echo un regaño a esas personas y les digo las cosas como son, porque sus tradiciones de hombre, ¿cómo se le ocurre a usted venir a decirme a mí que el brujo me manda a mí a bendecir agua, ni que el brujo me estuviera mandando a mí? A mí el brujo a mí no me da órdenes. Pero así hay gente, cambiando las cosas de Dios y dice, el culto que me rinden es un culto que no es grato a Dios. Cuando yo voy a celebrar la misa y alguien se me acerca y me dice, ay, padrecito, venga para que me celebre la misa, pero haga una misa cortica, es que usted habla mucho, usted predica mucho. No, una misa larga, no, cortitica, media horita, padrecito. Pues no le hago nada. Yo tengo que predicarle y enseñarle la palabra de Dios. ¿De qué le sirve usted ir a misa y que no se la explique ni que usted no la entienda? ¿Por qué quieres cambiar las cosas de Dios a tu antojo, a tu manera, a tus caprichos, a tu conveniencia? Esas personas que andan metiendo esas tradiciones de los hombres en la iglesia,
Esas personas que andan metiendo esas tradiciones humanas son las personas que tienen un corazón bien lejos de Dios, que tienen un corazón bien apartado de Dios, que tienen un corazón bien alejado de las cosas de Dios. Y entonces llegan donde el sacerdote a colocar la iglesia a su manera, a hacer de la iglesia lo que les viene en gana. Y eso no es así. Debemos estar claros. Dice la Biblia que estas personas que andan colocando tradiciones humanas, tienen el corazón lejos de Dios. Católicos y protestantes, aquí para todos. Porque no solamente los protestantes, también los católicos tienen sus caprichos, tienen sus antojos y tienen sus normas. Tienen sus condiciones. ¿Por qué no se casa? Es que no tengo tiempo, padre, estoy muy ocupado. ¿Por qué no se casa? Porque no tengo dinero. ¿Por qué no se casa? Porque es que eso sale un gasto muy grande. ¿Y quién dijo a usted que el matrimonio era dinero, fiesta, parranda, miche, celebración, bailar pegado? ¿Quién le dijo a usted que era eso? El matrimonio es la unión de Dios, la bendición de tu hogar, el sacramento mediante el cual Dios le bendice a usted y a su esposa para que sean fecundos, para que llenen la tierra, para que vengan los hijos bajo bendición. El matrimonio es la gracia que Dios da al hombre y a la mujer, en el cual no se separa y son fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. El matrimonio es la bendición de Dios. El matrimonio no es una fiesta, el matrimonio no es una parranda, el matrimonio no es un acto social, pero las tradiciones de los hombres nos han metido eso en la cabeza y ustedes y yo andamos en ese pensamiento, andamos en esa manera. Qué triste. Y si yo no se lo digo, ¿quién se lo dice? Yo sé que hay gente que no le gusta la manera de predicar mía, la manera de enseñar las cosas. Yo sé que no le gusta, pero yo quiero que entiendan que cuando usted vaya a la iglesia a darle culto a Dios, no lo haga de una manera errónea, no lo haga de una manera y pierda su tiempo. Dice, es vano el culto que me rinden porque se enseñan doctrinas que no son preceptos humanos. Y Jesús coloca un ejemplo muy bonito. Vamos a ver el ejemplo para meditarlo. Con papá y mamá, vamos a ver el ejemplo. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Miren, yo llegué a una comunidad por allá, a un pueblo. Se lo he dicho muchas veces y se lo vuelvo a decir. Es que se quemó la casa cural y me decía el pueblo, es que si usted no vende micha aquí, padre, y más hace vendimias y toros coleados y todo eso, no va a recoger plata para hacer una casa, eso es mentira, usted va a quebrar, usted va a fracasar. Yo le dije, pues miren, las cosas de Dios no vamos a meter cosas del mundo. Y se pusieron bravos y dijeron los borrachos, pues no lo ayudamos, usted va a ver cómo construye. Y yo le dije, pues yo no necesito la ayuda de ustedes. Y comencé a construir, la casa se construyó, gracias a Dios, y se hizo. Y cuando terminé la casa le dije, sin una gota de miche, sin aguardiente, sin dinero que viniera del vicio, construimos la casa. Porque no podemos meter en las cosas de Dios las herramientas y los instrumentos del demonio para dañar las cosas de Dios. Pero resulta que para reunir platica, que para reunir en una vendimia unos 3 chirupos, ahí estamos vendiendo cosas malas, sinvergüenzura, vicio y pecado. ¿Qué es eso? ¿Quiénes somos nosotros? Metiendo tradiciones humanas, metiendo sinvergüenzura, metiendo cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. ¿Cómo la ve? Eso no está bien. Eso no está bien. Como que yo, sacerdote, agarrara y andara con armas, con pistolas, con yo no sé qué, con yo no sé qué. Yo tengo que andar con rosario y con Biblia. Yo no tengo que andar con todas estas cosas que no están bien. Y los cristianos tampoco. Usted no tiene por qué cargar un arma. ¿Quiere un arma? Pues cargue el rosario y rece y confíe en Dios. Y porteje bien. No ande en malos caminos para que no tenga problemas. Después añadió, de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo puedo ayudar es corbán, es decir, la ofrenda para el templo, ya no pueden hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios. Oigan, anulan la palabra de Dios. Repito, anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Dígame. ¿Qué hacían los grandísimos sinvergüenzas de los fariseos? Anulaban la palabra de Dios. Esta es la ofrenda que se le va a entregar
al papá y a la mamá. Papá y mamá están enfermos, aquí hay un dinerito. Papá y mamá se les está cayendo la casa, aquí hay un dinerito. Papá y mamá necesitan comer aquí. Bueno, se reúne entre los hijos para darle al papá y a la mamá porque los honran, los respetan y los aman. Cuando los fariseos miraban el dinerito, les decía, epa, ya, un momentico, no se vaya por ahí. Ven acá. Ese dinerito que usted le va a entregar a su papá y a su mamá es bastante. ¿Cómo va a ir a llevarle ese dinero a su papá y a su mamá? No. Miren cómo está el templo, lo estamos construyendo, arreglando, acomodando. Si usted dice que ese dinero es declarado corbán, es decir, ofrenda, en vez de llevarlo a papá y a mamá para honrarlo, para respetarlo, porque le dieron la vida, porque son su papá y su mamá y lo necesitan, déselo al templo, déselo a Dios. Déselo a Dios. Entrégueselo a Dios. ¿A qué le suena eso? A los falsos pastores que le quitan los diezmos a los pueblos para ellos. Déselo a Dios. Es lo mismo que hacían los fariseos, lo hacen los falsos pastores hoy día. De la misma manera. Déselo a Dios. Y agarraban cuando llegaba el dinero y se echaban sobre el dinero. Y esto es para mí. Y esto es para mí. Eso fue lo que enseñaron los fariseos. Cambiar lo que Dios mandaba. El dinero, la ofrenda, la comida, la ayuda que se le podía dar al papá y a la mamá no le debía llegar. Tenía que llegar para el templo donde ellos después, donde nadie miraba, echaban manos a manos llenas y se llevaban todo. Utilizaban a Dios para robarse la ofrenda. Utilizaban a Dios para quedarse con la ofrenda. Ustedes ven a veces que hacemos ollas solidarias y videos. ¿Por qué? Para que ustedes vean dónde van las donaciones. Miren los videos de olla solidaria, dónde van. Miren los templos, cómo los estamos embelleciendo. Miren el trabajo que estamos haciendo en las comunidades, en los campos, en los sectores, en el sector salud, a los ancianos. Cuando ustedes miran dónde va la ofrenda, es algo que es necesario todos verlo. Es algo que vale la pena. Pero llega la ofrenda, los fariseos agarraron la ofrenda y se la escondían, se la llevaban. Y esa ofrenda no le llegaba a nadie. Papá y mamá se morían de hambre, papá y mamá se morían de sed, no tenían comida. Dice Jesús, eso me molesta, eso a mí no me gusta. ¿Cómo es posible que ustedes, hipócritas y fariseos, vengan a decirle a la gente que el dinero del papá y de la mamá tengan que dárselo a ustedes? ¿Cómo es posible que ustedes vengan a decirle que la ofrendita, la ayuda a sus padres, que son ancianos, que son adultos, no tienen nada? ¿Cómo es posible que ustedes tengan que ir a darle esos sinvergüenzas allá? Eso no le gustó a Jesús, porque el mandamiento de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, ayúdalo, respétalo, ámalo, quiérelo. Primero está papá y mamá y a ellos hay que ayudarlos. Primero está papá y mamá y hay que tenderle la mano. ¿Por qué vas a cambiar las tradiciones? Así somos nosotros. Justificamos, buscamos excusas para hacer con las cosas de Dios a nuestro antojo. Buscamos excusas para hacer con las cosas de Dios como nos parece. Mire, hace unos años, había un sacerdote por allá en Brasil, creo. Estaba celebrando la Santa Eucaristía. Y había una persona, una mujer al lado. No sé si era ministro, no sé qué era. Lo cierto es que hay un espacio en la consagración donde dice concelebrante 1, concelebrante 2 y concelebrante principal. El principal es el que preside. El concelebrante 1 es el de la derecha y el concelebrante 2 es el de la izquierda. Sacerdotes. Y resulta que en pleno misa el padre tenía a una mujer a la derecha, a un hombre a la izquierda y él estaba presidiendo. Era un sacerdote el de la izquierda. Y de repente el padre se queda callado en la plena consagración, hace la consagración y el concelebrante principal le da el pase al concelebrante 1. Pero aquí hay una mujer. Y la mujer agarra y hace la oración que no le correspondía porque no es sacerdote. Y después el otro sacerdote continúa. Pues resulta que el Vaticano lo llamó y le jaló las orejas. Porque eso no se hace. Eso no se hace. No se puede cambiar. No se puede cambiar
las cosas de Dios por tradiciones de hombres. Jesús le dijo a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía. Hagan esto en recuerdo mía. No les dijo, va y le dice a la mujer, llama a María Magdalena, no, le dijo a los apóstoles. Y así hay personas dentro de la iglesia, cambiando las cosas de Dios. Es que a mi papá y a mi mamá, dice uno por aquí, es que no lo soporto. Ya nadie quiere batallar con los padres y el negocio de los asilos de ancianos es enorme. Y como no soporto a papá y a mamá, voy y lo mando por allá en un asilo, un ancianato y ya no lidio con él, ya no lo llevo, ya no lo cargo, ya. Que se vaya el viejito para allá. Anulan las tradiciones de Dios por pensamiento humano. ¿Cómo es posible que se me acerquen a mí las personas a decirme, ay padrecito llorando, ay padrecito entiéndame, es que yo me quiero divorciar, ayúdame a divorciar? ¿Qué cuenta? A mí no me pide esa ayuda, yo no le voy a dar ayuda a usted para que se divorcie, ¿qué es lo que le pasa? Si usted es católico, si usted es cristiano, ¿cómo va a venir a mí a decirme, padrecito, ayúdenme a divorciar si el matrimonio es para toda la vida? Quieren cambiar. El otro día se me acercaba una doctora, yo les decía, me decía, ay padrecito, por favor, usted que lo conoce en la comunidad, vamos a venir con un operativo médico. Yo dije, qué bendición, les apoyo, les ayudo. ¿En qué consiste el operativo? Bueno, padrecito, usted sabe que ahorita hay muchas mujeres embarazadas, vamos a ligar a las mujeres para que no queden más embarazadas. Yo le dije, no, conmigo no cuente. Yo no puedo ser sacerdote y estar en contra de la vida, de la procreación. ¿Cómo se le ocurre a usted venirme a decir eso? Y entonces quieren valerse de la iglesia para meter esos operativos y eso está muy mal. Aprendamos hoy que el corazón de nosotros está lejos de Dios cada vez que queremos cambiar las cosas de Dios por tradiciones de hombres. Vamos a cambiar las tradiciones de Dios por cosas de hombres y dice la Biblia que eso es un error. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho.